vobiscum, et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii, secundum Ioannem. Gloria a tibi, Domine. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla, y lo tengo también para volverla a tomar. Este es el mandamiento que he recibido de mi Padre. Verbum Domini. Laudemus tibi, Christe. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, et in hora mortis nostra. Bueno, estamos celebrando hoy la fiesta de los santos apóstoles San Felipe y Santiago. Su fiesta litúrgica es el día 3, pero ayer fue domingo, entonces estamos celebrándola hoy. Por eso estamos de paramentos rojos. La primera lectura que nos sale aquí en esta grabación del libro de los Hechos Apóstoles cuenta un hecho muy interesante ocurrido con San Pedro. Estaba una vez en una casa en Cesarea Marítima, una ciudad portuaria que hay en Israel. Y tuvo una visión, vio como un gran mantel que bajaba del cielo y había muchos animales. Y escuchó una voz que le decía: Pedro, levántate, mata y come. Y eran animales impuros, aquellos que los judíos no podían comer. Esto es un designio de Dios que había establecido desde tiempos de Moisés una lista de animales que los judíos no podían alimentarse. El cerdo y otros animales más, ciertos animales salvajes. Y eso era necesario para que el pueblo judío se diferenciase de los otros pueblos y que mantuviera una identidad. Eso, más el rito al cual sometían a todos los niños varones al 8º día, eso eran las características externas que más distinguían a los judíos. Pero con nuestro Señor Jesucristo, el anuncio de la salvación, la redención, se iba a operar para todo el género humano. No tenía sentido que esas costumbres establecidas por Dios para identificar al pueblo elegido se mantuvieran en toda la Iglesia universal. Y esto es lo que San Pedro, judío observante, necesitaba comprender. Y cuando escucha esa voz que le dice levántate y come, dice: de ninguna manera, Señor, nunca entró en mi boca un alimento impuro. Y escucha la respuesta del Señor que le dice: tú no llames impuro lo que Dios ha purificado. Y es verdad, porque la sangre redentora de Cristo alcanzó a toda la creación, incluso al mundo angélico. Los ángeles que fueron fieles junto con San Miguel en la gran batalla del cielo, cuando San Miguel pronunció el quis ut Deus, quien como Dios, esos que fueron fieles tuvieron su fidelidad comprada con la pasión de nuestro Señor Jesucristo. E incluso la naturaleza irracional, el mundo mineral, el mundo vegetal, el mundo animal, también, en cierta manera, se recibe una redención, son beneficiados por la sangre de Cristo. Entonces, hasta los alimentos considerados impuros
podrían ser tomados. Bueno, y cuando ocurre eso, Mantel vuelve para el cielo, queda intrigado, y justo llegan unos hombres, desde, lo decía otro día, desde una ciudad cercana, creo que era Jaffa, y que lo mandan a buscar. Y va San Pedro con esos hombres, y era una casa de paganos, no eran judíos. Y que San Pedro llega y dice, bueno, ¿por qué me llaman? Yo tuve una visión que me decía, manda a buscar a Pedro, al que llaman Simón, que está, vamos a buscar la ciudad, a ver si lo encontramos. San Pedro estaba en Jaffa, y estaba en Cesarea, ¿no? En Cesarea. Son dos ciudades. Pedro estaba en Jaffa, lo mandan a llamar de Cesarea, que es una ciudad portuaria. Por tanto, es más fácil que haya extranjeros que se establecían ahí, o eran funcionarios del Imperio Romano, o eran comerciantes. Bueno, está bien. Entonces, cuando llega a Cesarea, le dicen, es que tuve una visión, me mandaron a llamarte, estamos dispuestos a escucharte. Entonces, San Pedro impresionado, porque era una evangelización, un apostolado que no habían hecho nada. Había gente, bueno, empieza a hablarles de Jesús, de la redención, de los mandamientos, de los sacramentos, de la Eucaristía. Les habrá hablado de la Virgen María. Y mientras les hablaba, los otros entusiasmados, enflayados, baja el Espíritu Santo, como en Pentecostés, y todos quedan llenos de un fuego, incluso antes del bautismo. Estos recibieron primero la confirmación y después el bautismo. En realidad, el bautismo fue como una formalidad, porque ya con el Espíritu Santo habían sido bautizados con el bautismo de deseo, digo. Y entonces, después los bautizan, y cuando vuelve San Pedro a Jaffa, los judíos cristianos, pero que se habían convertido, desde luego dicen, pero ¿cómo es eso? Te fuiste a la casa de paganos, comiste con ellos alimentos que son de ellos, que no están purificados según nuestra ley. Y San Pedro les contó todo esto. Y todos quedaron impresionados. Dijeron, bueno, realmente si Dios de esta forma opera estos milagros para atraer a los gentiles, es decir, a los no judíos, pues tenemos que abrirnos para hacer apostolado con ellos. Fue una verdad que algún tiempo más adelante comprendería clarísimamente San Pablo, y por eso él no tiene miedo en ir a tierra de gentiles y predicar el Evangelio. Incluso va a ser San Pablo el primero de los discípulos de Jesús que va a introducir el Evangelio en Europa, cosa que nos vino muy bien, porque nosotros aquí en Costa Rica recibimos la fe desde Europa, fíjense. Bueno, muy interesante todo esto, muy interesante como Dios va actuando en la iglesia naciente, una densidad de gracias muy grande, y la iglesia creciendo con una fuerza, una vitalidad, que nosotros también seamos así,